Ya. Ok. Bueno, esperamos que no tengan ninguna hambre para hambre espiritual, no hambre física. No, ya hambre física. Sí. Es que los hermanos estaban comiendo unos tamalitos que se veían muy bien, muy buenos, ¿verdad? Ahora no sé cómo sabían, pero Después nosotros está compramos. bueno. Bueno, el propósito de nosotros esta noche es adelantar según el Espíritu nos vaya trayendo. Tengo mucha información, pero básicamente vamos a comenzar por esto. Salomón decía que lo que es ya fue y lo que será ya es. Entonces, ¿qué es la profecía? Profecía no es otra cosa que las cosas que nosotros hablamos del futuro. ¿Cómo nosotros podemos entender esto muy fácilmente? Salomón decía que Dios hace todo perfecto en su tiempo. Por ejemplo, cuando usted va al libro de Job, usted se va a encontrar que Job, en el libro de Job dice que nosotros somos todos perfectos. Y eso es un principio que es un poquito difícil para la mente. Dice que el hombre, mismo Salomón decía que el hombre no entendía esto. Quiere decir que cuando nosotros estamos profetizando, cuando viene una profecía, nosotros estamos hablando de lo que es el futuro, pero en nuestro presente. O sea, hablamos del futuro, pero hablamos exactamente también de lo que Dios estableció en el pasado. Luego nuestro presente continuo es lo que nosotros tenemos de vida para poder desarrollar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Una de las cosas más difíciles en la iglesia, personalmente, o sea, persona para persona, hijo de Dios e hijo de Dios, es precisamente en nosotros saber qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. Difícil porque no tenemos mucha información de qué es lo que Dios quiere hablar o qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pues esas cosas pues tienen un proceso para nosotros poder entenderlas. Es fácil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 5 ministerios, y entonces en los ministerios podemos decir, bueno, pues el maestro, el evangelista, ¿ve? Los 5 sentidos que tiene el cuerpo humano, que es el tacto, todos los 5 sentidos de un hombre. Y cuando eso se hace de esa forma, pues es fácil, porque lo que vemos dibujado, o lo que vemos en la escritura, es que hay una serie de personas que se dedican a la edificación. ¿Pero edificación de qué? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en el cuerpo de Cristo son todas las personas que tienen la conciencia de que Dios está con ellos, dentro de ellos. Yo sé que en la iglesia, por ejemplo, tenemos personas que no tienen conciencia de que Dios está dentro de ellos, pero son creyentes. Algunos son muy buenas personas, mejores hasta aún que personas está llenas del Espíritu. Pero también no están exentos de que ellos un día puedan participar a plenitud de lo que Dios quiere con ellos, porque Dios tiene propósito con todos. El hecho de que nosotros no descubramos o que no podamos descubrir qué es lo que Dios quiere con nuestra vida, eso no quiere decir que no lo vamos a entender. Por tanto, hay un tiempo donde nosotros tenemos que participar del Espíritu de Dios, lo que se llama Pentecostés, y que es el principio de la iglesia. El principio de la iglesia no es otra que el comienzo de un cuerpo sobre la tierra, de que ese cuerpo está bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el pacto que Jesús hizo con los 12 judíos, 12 discípulos, 12 apóstoles, ¿no? Este es el pacto que el Señor hizo la noche que fue entregado, como pan y partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto siempre en memoria de mí. Y dice, todas las veces que comieres el pan y bebieres la copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que nosotros la fe nuestra está basada en alguien que murió por nosotros, sabemos quién es, el Señor Jesucristo, y que resucitó, y que entonces nos dio la oportunidad de que Él pudiera vivir de esa forma como espíritu en nuestras vidas. Y la conciencia de que nosotros somos hijos de Dios, pues simplemente nos da una experiencia que en algunas personas se puede describir como el nacimiento de nuevo, nacer de agua y del espíritu, de agua en lo natural, del espíritu en lo espiritual. Pero ¿qué hay de las personas que nunca se entregaron al Señor, pero tuvieron siempre una experiencia con el Señor? Por ejemplo, el último de los profetas, Juan, ¿era una persona nacida del Espíritu o era una persona que no era nacida del Espíritu? Bueno, fue lleno del Espíritu de vientre de su madre. Claro que sí, fue nacida del Espíritu. Por eso Jesucristo, cuando Jesús habla con Nicodemo, Él le dice: eres tú, maestro de Israel, y no sabes que tienes que nacer de agua y del Espíritu. Por supuesto, nosotros sabemos que de agua es el nacimiento natural. Y Nicodemo pues no supo decirle. Pero ahí podemos ver, en el Antiguo Testamento nos vemos a Moisés diciéndole: Señor, entra en mí, yo quiero que tú me hagas nacer de nuevo. ¿Verdad que no? Simplemente él lo ocupó, él lo escuchó, él ocupó el lugar que le corresponde y fue usado como un instrumento. Pero por supuesto que toda persona que Dios usó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que nosotros nos dice ahí que los discípulos nacieron en ningún momento dice que nacieron de nuevo. Mas sin embargo, ¿qué vemos a los discípulos? Los 120 llegaron allí, se juntaron todos bajo el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo y lenguas de fuego estuvieron sobre ellos. Ninguno de ellos nació del Espíritu primero, sino que en ese momento el Espíritu de Dios les dio a ellos la conciencia de haber nacido en Cristo Jesús, a una nueva persona, las dos cosas juntas. Pero también tenemos casos de personas que han recibido a Jesucristo y otras personas que nunca recibieron a Jesucristo. Por ejemplo, mis hijos no saben cuándo ellos recibieron a Jesús. Pregúntenle a ellos. Yo nunca recibí a Jesucristo, pero yo tenía conciencia del Señor, tenía conciencia del Espíritu, tenía mis experiencias con el Señor. Eso es lo que te da a ti el que nosotros podamos estar un poquito, saliéndonos un poquito de doctrina. La doctrina no es nada más que una aseveración, una verdad como esa. La verdad como esa está puesta para un hombre que está bajo el antiguo pacto. Jesús se la da a Nicodemo. ¿Por qué? Porque todos los seguidores del Señor, todas las personas que tenían sacerdocio, tenían que tener relación con el Espíritu de Dios, tenían que tener experiencias que el Espíritu de Dios, porque servían al templo de Dios, servían a la presencia del Señor. La cosa estaba un poquito difícil en el tiempo de Jesús, porque desde Isaías ellos no tenían la conciencia de la presencia del Señor, pero eso no evitó que el padre de Juan el Bautista tuviera una experiencia, que vio un ángel ahí que le dijo el ángel, ¿se recuerda? Y que ese día quedó mudo completamente. ¿Hasta cuándo? Como le digo, hasta que nació Juan. Entonces cuando nació Juan, él escribió para que fuera bien el tipo. Bajo la ley tenía que escribir el nombre. Bajo la ley está escrito el nombre de Jesús. Bajo la ley que está escrito el nombre de Jesús, bajo la ley están todas las profecías que están hablando de Jesús y que hablan de Jesús. A pesar de que la presencia del Señor no estaba desde el tiempo de Isaías, capítulo 1, después leer capítulo 1, 2, 3, 4, y todo el libro de Isaías, y verá que la presencia del Señor no estaba con el pueblo de Dios hasta el tiempo que vino Jesús.
Y cuando vino Jesús entonces, apareció allí. Primeramente, ¿quién apareció? Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Y por qué apareció Juan el Bautista? Porque él era el profeta y estaba profetizado que vendría un profeta bajo el espíritu de Elías para entonces presentar al Señor. Y este era el más grande de los profetas porque él fue lleno del espíritu desde el vientre de su mamá. Entonces nació ¿qué? Del espíritu desde el vientre de su mamá. En este caso nació del espíritu antes que naciera físicamente, ¿verdad? Pero dijo Jesús que era el hombre más grande. ¿Por qué? Porque él presentó la realidad de Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos estudiando el tabernáculo de David, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, detallitos, porque se supone que la iglesia de este tiempo esté siendo equipada o debe ser equipada para que puedan entonces ser los instrumentos que Dios tiene para el gran avivamiento de toda la iglesia en todo el mundo. ¿Escucharon bien? El tabernáculo de David no es un avivamiento para Estados Unidos. Aquí vemos vemos una tienda y vemos el arca dentro. O sea que yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Esa es la profecía del capítulo 15. Pero la profecía de Amós es habla del pacto. Y de un pacto que Dios hizo que Dios dijo que vendría ese pacto con David, porque él tenía en la relación con David con él, pues entonces tenía muchas cosas muy interesantes de la vida del rey David, pero una de ellas es que él hizo un pacto con él. ¿Saben lo que es un pacto? ¿Qué es un pacto? Convenio, ¿no? Un convenio, está bien. ¿Qué más? ¿Un qué? Un contrato. Está bien, es un asunto legal. Es un contrato donde el Señor asume las dos partes, porque es un contrato de sangre. Por eso es que Jesucristo hizo un nuevo pacto de sangre, donde Él toma toda la responsabilidad. Pero en el contrato que tiene con David, Él se compromete en levantar una serie de cosas. Y una de las cosas que está escrito es el compromiso que tiene de que esta realidad se venga a mostrarse a toda la tierra para que entonces el resto de los hombres, fíjense bien, quiere decir el resto de los gente que están en África, en el Polo Norte, en la India, en Japón, en América Central, en fin, en toda la tierra, el resto de toda la tierra, entonces pueda conocer a Jesucristo. ¿Y cómo debe conocer a Jesucristo? Entregándose por la misericordia y la bondad de Dios y experimentando lo que nosotros hemos experimentado. ¿Qué es lo que hemos experimentado? Que el Señor se hizo uno con nuestro espíritu, que nacimos al reino de Jesucristo y nació el Señor en nosotros, de tal forma de que nosotros podemos decir, somos hijos de Dios, a pesar de que no somos en experiencia perfectos, pero somos justos, porque hemos sido justificados por Él, y perfectos, somos justos hechos perfectos, porque nosotros participamos como todo el pueblo de Dios, y nosotros vamos a entender también que los judíos, porque ese es el punto donde los judíos necesitan reconocer que la persona que está en Isaías 53 es el mismo Jesús, es el Mesías. Ellos no le llaman el Salvador, ellos le llaman el Mesías. Y ellos están esperando que el Mesías venga. Y como el sistema que tienen, el sistema de enseñanza de los rabinos, pues simplemente los rabinos le explican a la gente y ellos tienen la autoridad para hacerlo. Quiere decir que si nosotros comenzamos a ver que realmente los rabinos se están convirtiendo, pues entonces le sería más fácil al resto de la gente. Pero bueno, el Señor se encarga, porque dice que
cuando en la plenitud de los judíos, entonces comienza entonces lo que es el mover entre ambos pueblos. Dice, de ambos pueblos hizo ¿qué? Un hombre. Bien, ahora, el libro el Tabernáculo de David, vamos a ir un momentito, si usted se recuerda que en el libro de Hebreos, que dice que yo mismo levantaré el tabernáculo de David que está caído, pero en el libro de Hebreos dice, nos hemos acercado al monte de Sión. Entonces, ¿dónde está el monte de Sión? Seguramente tenemos que ir allá a Israel, entonces subir allá a la ciudad de David, y entonces llegamos ahí al monte de Sión, donde David hizo las reuniones, donde antes de haber ningún templo, entonces él ponía el arca en medio de todo el pueblo. Todo el pueblo se juntaba alrededor de esa arca. Ese es el tabernáculo de David. Y cuando se juntaba alrededor de la arca, entonces participaban ¿de quién? De la presencia del Señor. En el templo que hizo Salomón, después que fue hecho el templo, fue donde se presentó la presencia del Señor. Pero del libro de Isaías en adelante, no más hubo presencia del Señor en el templo. Solamente el día que Jesús entró, el día que participó con ellos en los atrios, en los lugares donde se enseñaba, en las fiestas judías, y cuando por último entró como el Señor entró para la etapa final de ser llevado a, tú sabes, entrado en el templo, participando de todo, y entonces para la etapa final de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús tuvo 3 años y medio trabajando para que todo se cumpliera. Cuando terminó en el monte Hermón, cuando terminó ahí, que él tomó posesión del monte aquel, todos los poderes los puso debajo de los pies de él. Y vinieron entonces 2 testigos para ver lo que ellos sabían, para que eran Moisés y Elías. Esos 2 testigos vivieron y participaron de todo el propósito que Dios tenía con la vida de ellos. Y entonces uno, el Señor se lo ocultó cuando dice que se murió o se lo llevó. Y el otro, que fue Elías, que fue llevado en una nave, en un Merkabah, fue llevado, entonces sacado aquí del tiempo y el espacio de aquí de la tierra. Y entonces vemos los dos testigos, que una de las cosas que quería ver Moisés era ver ¿qué? El rostro de quién? Del Señor. Del Señor. Y Elías, entonces, descubre a Dios dentro de él. Y lo descubre dentro de él, y entonces ustedes saben toda la historia. Eso es algo maravilloso, porque los profetas hablaban de lo que ellos veían, de las cosas que veían, hablaban de las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Pero Elías tenía entonces un trabajo que hacer, que tenía que ver con todo lo que es el pueblo de Dios, la parte norte, la parte de Israel, y todo lo que es el pueblo completamente. De tal forma de que cuando nosotros vemos en Hebreos que dice, nos hemos acercado al monte de Sión, ¿verdad que nosotros no tenemos que examinarnos a ver si somos judíos de verdad? O sea, como somos judíos de raza o de ADN, ¿no? Porque simplemente nos hemos acercado al monte de Sión porque Jesucristo es una realidad en nuestros corazones. ¿Okay? Entonces, si usted fue de pequeño una persona que conoció a Jesucristo dentro de su corazón, o de grande, no importa, el caso es que tiene la conciencia de que Dios es espíritu, y ese espíritu está unido a tu espíritu, y que eres un nuevo hombre, eso es una nueva criatura, ya sea que hayas recibido a Jesucristo pasando al frente y tengas conciencia de nacer de nuevo por el contraste, ¿entiendes? De saber de que no conocías a Jesús y no eras nacido del Espíritu, o simplemente porque naciste en una casa cristiana y toda la vida pues participaste de lo que es la presencia del Señor y participaste de todas las cosas y todos los ritos religiosos que hayan tenido, y dentro de esos ritos religiosos tú hayas descubierto que realmente fue una realidad lo que tú viviste con tu familia. Entonces tenemos muchos casos diferentes, pero lo esencial de todo es que nosotros sabemos que hemos
entrado en un nivel donde las cosas espirituales y todas las cosas que tienen que ser reveladas están para ser reveladas y están para ser experimentadas por nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Si la iglesia no puede experimentar a Jesucristo, por ejemplo, esta noche, si usted está aquí y usted tiene, vamos a poner una mirada a muchos hermanos que nosotros hemos conocido, muchos hermanos que hemos visto, que hemos llevado ahí al bautismo en agua, ¿verdad? Que hemos visto hablando en lengua, profetizando. Y esas personas, pues simplemente en estos momentos tú no sabes ni dónde están. A lo mejor te enteraste por ahí que estas personas están por el mundo. Nos decíamos ya decían unos hermanos y se fue para la playa. No voy a decir de dónde, pero para disfrazar un poquito, tú sabes. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa con todos nuestros hermanos que realmente Dios han tenido una experiencia pues, probablemente muy distinta a la que tú has tenido, o probablemente superior, no sé. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero lo que te da esa experiencia con Cristo es que tú eres conscientemente de que eres un hijo de Dios. Ahora, si no eres conscientemente, si no eres consciente de que eres un hijo de Dios, porque el Espíritu no ha dado testimonio a ti, o porque no lo has podido entender, entonces quiere decir que la experiencia con Cristo tuya es muy pobre. Y que realmente a lo mejor eres un creyente, pero no pasa de eso. Ahora, esta noche nosotros estamos juntos aquí en el mismo espíritu y con la perspectiva de ver que Dios va a hacer algo y cómo lo va a hacer, y que entonces en esa perspectiva nosotros estamos dispuestos a que Dios lo haga primero con nosotros. O sea, yo puedo leer ahí, ¿desde cuándo está escrito en hebreo que nos hemos acercado al monte de Sion? Tal vez cuando lo leíamos, cuando éramos más pequeños en Cristo, no habíamos crecido lo que fuera, y lo leemos, entonces digo, bueno, no sé cómo será que uno se acerca ahí. Pero dice, nos hemos acercado. ¿De qué forma? Yo no estoy nada cerca. Ni cerca de la iglesia, ni cerca ni menos del monte de Sion. Cuando dice que es un monte de Sion. Entonces, bueno, si podemos tener un pensamiento, digo, bueno, me voy a ir a Israel para meterme allí entonces a buscar el monte de Sion. Y entonces, ¿verdad? Caminar por allí y decir que estoy en el monte de Sion. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo dice Hebreos? Nos hemos acercado. Nos hemos acercado Al monte de Sion, a la multitud, a la ciudad del Dios vivo, la ciudad primero del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la Fíjense compañía bien. de muchos millares de Jerusalén la ángeles. celestial. Yo creo que ahora que la luna se ve grande, a lo mejor podemos ver Jerusalén ahí cerca de la luna, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Dice que nos hemos acercado, y yo creo que la tierra se acercó a la luna, o la luna a la tierra, pero está más grande la luz. Entonces, ¿cuántos de tus enseñadores, cuántos pastores o ministros te han podido enseñar dónde está Sion? Pero tú sabes dónde está Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? Okay. Entonces, cuando tú sabes que está Cristo en tu corazón, entonces tú eres cristiano, tú eres cuerpo de Cristo. Porque si Cristo está en mi corazón, oye, mi corazón es el que bombea la sangre para todo. Y de ahí mana la vida. También salen los pensamientos, dice también. Y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender nosotros que nos hemos acercado al monte de Sion? Significa que no es un lugar físico, sino que es un lugar de una capacidad espiritual, podemos decir, lo podemos encontrar aquí, lo podemos encontrar en la China, en la India, en América del Sur, en todos lados. Lo único que se necesita es un corazón para que entonces se abra esa verdad y esa realidad. Y por supuesto, se necesita una conversión. Ya no es que si mis padres creyeron, si mi abuelo creyó, o si soy bautista, si soy metodista. Entonces el Señor, fíjese que tiene todo preparado. Nos hemos acercado al monte de Sion, a la multitud de millares de ángeles, a los espíritus de los justos, hechos perfectos.
mira, hay 3 o 4 espíritus perfectos al lado mío acá. Y a mí me da esta pena, ¿verdad?, que ellos sean perfectos y yo todavía no sea perfecto. Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Pero fíjese que en la iglesia de la esquina de allá, al lado de Dora, también el pastor puede estar diciendo lo mismo. Nos hemos acercado al Monte Sion. Entonces el monte está a 1,5 cuadras de aquí, pero hay una iglesia que está en Miami, está a más de 24 horas en carro, y está pasando lo mismo. Hay personas ahí que nos hemos acercado al Monte Sion, están participando del Espíritu, están participando de las cosas maravillosas de Dios, pero no están participando físicamente, están en una distancia diferente, ellos de nosotros, pero no estamos separados de Dios en nada. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual es necesario. Entonces es necesario que podamos nosotros participar de las enseñanzas del Espíritu y participar de las experiencias que Dios tiene. Entonces la restauración es el vehículo, es el instrumento que Dios tiene para nosotros poder entonces ser equipados y ser transformados en aquello que Dios quiere para ser usado. Entonces lo primero que debe tener una persona es amor a Dios primeramente. Después, escuchar que el Espíritu quiere hacer algo con él. Tener un deseo y una emoción, una realidad de que quiere servir a Dios de alguna forma. Ahora, si la iglesia nada más que te dice que lo único que puede hacer tú en la iglesia es apóstol, y lo más grande que puede ser, entonces imagínate, estás limitado. Porque un hijo de Dios es más que un apóstol. Sí, porque eso tiene que ver con los 5 ministerios de Pentecostés. Pero lo que estamos hablando es de la dimensión que no se ve con los ojos naturales del lugar santísimo. Por algo, ese lugar santísimo que corresponde a nuestro espíritu, corresponde en el templo al lugar de su presencia y del misterio de Dios con el sumo sacerdote de la ley. ¿Ven? Y eso simplemente es algo que estaba limitado bajo la ley a una serie de personas que solamente podían ser sumos sacerdotes de esa línea de Moisés, no de Aarón. Pero el Señor nos está invitando a todos. Nos está invitando al diácono de la iglesia, nos está invitando a los ministros de la iglesia, está invitando a los miembros de la iglesia. ¿Nos está invitando a qué? A que nosotros seamos transformados, seamos entonces restaurados. ¿Para qué? Para poder entonces ser lo que dice la Escritura que nosotros somos. ¿Qué somos en la Escritura? Somos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios se han acercado, no importa si están en Miami, si están en América del Sur o si están aquí en América del Norte. ¿Se han acercado ¿dónde? Al Monte de Sion. ¿Cuán cerca estamos? Es el estado espiritual. La capacidad que nosotros tenemos con nuestro espíritu de participar de las cosas que no se ven, de las cosas que realmente tienen que ser restauradas por el Espíritu de Dios. Por eso dice, yo mismo restauraré el tabernáculo de David que está caído. ¿Para qué? Vamos a ver hasta dónde llega la cosa. Porque esto es lo último. ¿O acaso nosotros somos muy rápidos para decir, mira, estamos ya en el último tiempo, ya pronto nos van a poner a toda la gente el chip para saber dónde estamos y qué podemos comprar y qué tenemos que vender y qué tenemos que comprar y todas las cosas? Y hay mucha gente que está asustadísima porque prácticamente ya no hay que palpar para darse cuenta de que algo está pasando y algo tiene que pasar con el pueblo de Dios. Como la gente del mundo no sabe lo que está escrito y la gente de la tierra piensa que lo que está escrito es una idea o es una doctrina, entonces ¿qué pasa? Ni tienen transformación ellos, ni pueden entender la gente del mundo, y entonces ahí están, como Pedro por su casa, el enemigo, pensando que es el dueño de toda la tierra. No, Señor. Es
el evangelio del reino. Es el evangelio del reino de Dios, que es de esta tierra, de todo el universo y de todos los universos que pueden existir. Es el rey de todo el universo. Y nosotros tenemos tanto acceso a todo lo que ese reino tiene, que nosotros podemos saber si somos invitados a sentarnos en el trono, si somos invitados a lo que el Señor nos invite. Porque al fin y al cabo, que yo sepa, yo no tengo conciencia de que le haya dicho: oye, Señor, cuando me mandes allá para la tierra, pero mira, mándame para Cuba, que está mejor aquí. Por lo menos tiene playa para bañarse, o a Acapulco. Ni eso teníamos. Aparecimos un día aquí, y ese día que aparecimos aquí, el primer pensamiento que yo me vi de mí mismo, ese pensamiento decía: qué mundo más raro este, qué cosa es esto. El día que conocí una vaca, digo, qué animal más raro. Y sé que es animal porque mi mamá me dijo: mira, es un animal, 4 patas, una cara, unos rostros, unos cuernos. Y yo estaba diciendo: wow. Pero eso no me asombró tanto, porque eso enseguida, cuando conocí que había caballos y chivas y cuántos animales. La cosa fue cuando comencé a ver los hombres, y cuando vi que todo el mundo era diferente. Y mi mamá era muy diferente a mí. Me llamo la esposa de mi tío, por decir un nombre, porque ella tenía una conexión conmigo. Estaba agarrado a la mano de ella. Me acuerdo que salíamos a la calle, yo iba por ahí, ya venían las hermanas de Testigos de Jehová a hablar con ella, y ella las atendía, y yo mirando: Testigos de Jehová, esto es distinto, yo creo que esto es distinto a la campana esa que yo oí. Porque yo veía las campanas, era distinto, y yo no me atrevía a preguntar, pero aprendí a no preguntar, sino a observar. Y cuando vine a ver, algo estaba pasando, alguien me estaba enseñando. La gente viene a la iglesia, vienen para aprender doctrina, vienen para entonces portarse de una forma, vienen para, uno les gusta mucho que sea un lugar muy grande, otro un lugar chiquito, otro como son una denominación y otra denominación, unos que creen que Dios nos va a llevar a todo el mundo, y otros que creen que no se van a ir nadie, unos que creen que viene esa cosa, otros que dicen que Pablo dijo, otros que van entonces dicen: no, Apocalipsis, no, yo no me meto ahí porque a mí me dio un hombre que le daba mucho miedo. Apocalipsis, ¿cuántas cosas nos vamos a encontrar? Y el Espíritu de Dios dice: pues estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para enseñarte. Dice: todos seremos enseñados por Dios. Que entre el primero que no tenga que ser enseñado por Dios ahí, que entre el primero que no que crea que es perfecto, el primero que sepa que necesita ayuda, y que necesita ayuda del Espíritu, y que necesita salir de la ignorancia y de la oscuridad. Porque hasta que tú no tengas un diálogo con Dios dentro de tu corazón, estás en pañales, estás en paños de niños. No sé cómo se llama, es el pamper. Necesitamos una restauración de todo lo que es la iglesia, y eso es imposible porque los indios piensan de una forma, los hindúes, no están hablando de los indios, los esquimales piensan de otra forma, los americanos o los ingleses, europeos, en fin, todos y cada uno de las familias de la tierra, en sus etnias, si es que tienen alguna reunión, una iglesia que no sea de los dioses del inframundo, de los dioses inventados por la antigüedad, si es que no lo tienen, pues todos necesitan ser enseñados por Dios.
Cuando iban los misioneros, iban a la India, iban acá y allá, solo llevaban una cosa en su corazón: querían que las almas no se fueran al infierno, y querían el amor de Cristo, que ellos recibieran el inefable, admirable consejero, príncipe de paz, el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, el Creador, en fin, el Dios nuestro que se hizo hombre. Y el Dios nuestro que se hizo hombre necesita que nosotros también seamos su cuerpo y que nosotros lleguemos a ser como Él. Sí, porque dice el capítulo 17 de Juan: Padre, como tú y yo somos uno, ellos que sean uno también como tú y yo somos uno. Y mientras la iglesia no, las iglesias son las personas que están en la iglesia, no el templo, no el templo hecho de manos. Y la iglesia, mientras no pueda participar de esto y de ese espíritu, pues entonces no puede entender ni participar de ello. Entonces vienen los profetas y dicen: no hará nada el Señor sin dárselo a sus siervos los profetas. ¿Y quién es el profeta? ¿Y quiénes son los profetas? Los profetas son aquellos que no saben nada del pasado, pero ven lo que es el futuro. Entonces ellos hablan del futuro. Y cuando hablan del futuro, no hablan del futuro que, tú sabes, que va a ser la tribulación y las cosas estas. No hablan de las virtudes y de lo grande que hizo Dios con su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es para nosotros? ¿Y saben quién es Jesucristo quién debe ser Jesucristo para la iglesia? El Señor y Rey del universo. Ese es el reino que viene. No viene nada más a Estados Unidos, porque somos un pueblo que conocemos de Jesucristo desde hace muchos años. Viene a toda la tierra. Y no viene solamente a toda la tierra, sino que viene a todo lo que es la Vía Láctea. ¿Saben lo que es la Vía Láctea? Donde hay millones de lugares donde existen las multitudes que Dios hizo, la creación que Dios hizo. Y esto es una sola, un solo conjunto de estrellas, donde hay más de 300 millones de soles. Y de 300 millones de soles, que usted me diga que va a estar ese universo, o mejor dicho, esa Vía Láctea, que no va a tener ni siquiera ángeles ahí. Muchos de los que nosotros llamamos ángeles estamos entendiendo y comprendiendo y participando de experiencias que realmente dicen que son personas como nosotros. Y me quedo así pensando, porque cuando digo que he tenido experiencias con personas que no solamente me han ayudado, sino han hablado conmigo y han hablado y me han dado oportunidades, me han abierto puertas que nadie puede abrir. Y después me quedo yo pensando, ¿cómo este hombre sabía todas estas cosas? Que te encuentres tú con una persona y te diga y te dé testimonio de que sabe cosas tuyas, y tú lo veas de carne y hueso, ¿ves? Y tú digas: no tiene acento mexicano ni tiene acento cubano, pero no sé qué acento tiene, pero ni siquiera uno piensa en eso, pero dice: ¿cómo sabe? Entonces, mire, eso lo tenemos aquí alrededor nuestro. Es fácil pensar que nosotros estamos aquí mirando los ángeles, porque no lo podemos ver porque son transparentes. Sí, la gente piensa que el ángel es transparente. No, el que tiene los ojos que necesita ver, ser ayudado por el Espíritu de Dios, son nuestros ojos, como el criado de Eliseo. El criado de Eliseo le dijo a Eliseo que su criado pudiera ver cómo él veía. ¿Y cómo veía Eliseo? No veía a la gente transparente. No.
Él veía lo que tenía, lo que no se ve. Participaba de portales y el cielo venía aquí a la tierra. ¿O qué piensan nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? Que venga tu reino significa que nosotros que el Señor viene un momentito aquí, viene un grupito de ángeles aquí. No, cuando Él venga a tu reino, viene el reino de los cielos aquí. Participas tú con Él. Eres parte de los cielos. Es igual que si tú estuvieras en, no sé, de donde el Señor quisiera darte la experiencia de que eres una realidad en los cielos. Y entonces vamos ahí, entonces encontramos. Vamos a leer lo que dice, que nos hemos encontrado, nos hemos acercado al monte de Sión. A ver cuántas cosas están ahí palpables. Dice, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. A la ciudad de Dios vivo. Espérate, yendo para Miami, en la carretera, yo dije, estoy más cerca de la ciudad, debe ser en Miami. ¿Creen ustedes eso? Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial, nos hemos acercado. Sí. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire, no se lo está dando a personas que se murieron y son espíritus. Se lo está dando a personas que son espíritus y no se han muerto. Usted y yo somos espíritus. Y usted y yo pertenecemos ahí a ese monte. Y ese monte no está en Jerusalén. Está históricamente allí. Es el tipo. Pero nosotros no estamos funcionando el tipo. Nosotros estamos en la realidad. Y entonces, si la iglesia no tiene esa realidad, entonces ¿qué es lo que necesita? Restauración. ¿Ve? Y entonces viene la restauración. Y dice, entonces en esa restauración, ¿qué pasa? Te lo adelanto. Doctrina católica, doctrina protestante, doctrina de Lutero, doctrina de todos los teólogos. Y doctrina de todo lo que vivieron todos nuestros antepasados. Hasta el día de hoy, todo. Y filosofías también. Filosofías, sistemas de la iglesia de esta forma, que de esta forma. Y ahorita, bueno, hay de todo en la iglesia ahora. Lo mismo no tenemos que templos, casas hechas templos como nosotros, o templos gigantescos pertenecen entonces a otro tipo de congregación. En fin, hay de todo. Y lo más terrible de todo es que en ningún momento leen capítulo 17 de Juan. En el capítulo 17 de Juan dice Jesús, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén. Yo quiero que ellos estén en esta capacidad que yo tengo, de ser uno contigo. Y no solamente ser uno contigo, Señor, yo quiero que ellos vean la gloria que tú me diste. Y yo se las he dado a ellos para que sean uno. Y para que el mundo crea y el mundo conozca. Entonces, yo no sé de dónde sacan tantas ideas y tantas doctrinas. Que Dios quiere hacer esto, que Dios quiere hacer lo otro. Y eso que Jesús habló ahí y que le escribió Juan, ahí está. Dormido ahí tú lees ahí el capítulo 17. Dice, no, si eso me dijo un muchacho. No, de la venida de Jesús, eso hace muchos años. Te vienes hablando y no viene. Bueno, si eso es lo que tú piensas, pobrecito. Pero ahí está. Y esas palabras son muy importantes. Porque esas palabras dicen, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén también. Yo quiero que ellos, la gloria que tú me diste, yo se la he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Para que el mundo crea. ¿Y sabes por qué nosotros no podemos ser uno? Porque nosotros no escuchamos lo que Jesús habló. Jesús habló a nosotros una palabra que está en el capítulo, en el Sermón del Monte. Y yo voy a pedir a Terry que hable ahí el Sermón del Monte, porque después ustedes se me pasaron un poquito más de rato. Y vamos a cortar un poquitito ahí. ¿Qué capítulo, Pablo? El capítulo 5. Sí, Mateo 5. Versículo 3 en adelante. Sí. Comenzando el verso 1. Vamos a comenzar en el verso 1. Escuchen, porque esta versión
de una versión La mesiánica, versión hebraica, hebraica. del hebreo al español. Dice, al ver las multitudes del lugar, caminó hacia la parte más alta del monte y se sentó, y entonces subieron tras él sus discípulos. Ok, déjame explicar nada más una cosita. Ok, este monte es precisamente el monte de la bienaventuranza, que nosotros conocemos, y que cuando usted va a Israel, allí lo lleva entonces el guía o las personas que vayan enseñando de los lugares especiales, los lugares históricos. Entonces te enseña que en algún lugar de ese monte, ahí Jesús se sentó. ¿Ve? En las Biblias que tenemos nosotros, en el Nuevo Testamento que tenemos nosotros, no dice en qué lugar se sentó, pero ahí sí lo dice. Ok, fíjense que vean a Jesús, vean el monte como no un monte natural. En el monte natural tú y yo podemos ir allí y podemos ver todo lo demás. Pero en el monte de Sión, en el monte de las bienaventuranzas, ahí Jesús dijo unas cosas, unas palabras diferentes, unas palabras especiales. ¿Ok? Y yo quiero que usted le ponga atención. Y vamos entonces a escuchar, esto es lo que Jesús recomendó para la iglesia. Si nosotros no participamos de lo que Jesús dijo ahí, y no preguntamos, y no tenemos el poder ser enseñados del Espíritu de Dios, eso seguirá 2000 años más ahí escrito. Muy bonito. Y vamos a escucharlo. ¿Dónde entró Jesús ahí? Jesús entró y entonces, mejor dicho, subió A la parte más alta, a la parte más alta del monte. Y Wow. se sentó. Entonces subieron tras él. Entonces, cuando se sentó, subieron entonces todos los discípulos. Se sentaron sus discípulos tras él, a los cuales comenzó a enseñarles diciendo, cuán bendecidos son los pobres en espíritu, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Las personas en el espíritu. Vean notando los detallitos, por favor. Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Ajá. Cuán bendecidos son los que gimen como enlutados, porque ellos serán consolados. Cuán bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuán bendecidos son los hambrientos y sedientos por los caminos rectos del Eterno, porque ellos serán saciados de gozo. Ajá. Cuán bendecidos son los que actúan con misericordia, porque ellos serán juzgados misericordiosamente. Cuán bendecidos son los que buscan al Eterno con un corazón puro, porque a ellos les serán revelados los secretos del Altísimo. Oigan bien, fíjense de todas las promesas. Cuán bendecidos son los que promueven el shalom del Eterno, la paz del Eterno, La paz del Eterno. porque ellos serán llamados sus hijos. Cuán bendecidos son los que sufren persecuciones por falta, En persecución, por causa por causa. de su obediencia a los mandamientos del Eterno, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Cuán bendecidos sois cuando mintiendo levanten infamias contra vosotros y los persigan y digan toda clase de falsedades acerca de vosotros por seguirme. Ok, un momentito nada más. ¿Qué está diciendo? Que somos del reino. Del reino. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que somos dos veces Dos veces bienaventurados. bendecidos. Bendecidos, 2 veces bendecidos. Si nosotros, ¿qué? Participamos de lo que Él recomienda. Ajá. Y Él recomienda que haya un espíritu en nosotros, humilde y manso. Seamos gente de paz, seamos gente como canales o como manifestadores de la gracia de Dios. Ok, ¿qué más dice? Cuando me quedé en el 11. El 11. Bueno, cuán bendecidos sois cuando levanten infamias contra vosotros, mintiendo y os persigan y digan toda clase de falsedades acerca de vosotros por seguirme. Alegraos y regocijaos continuamente, porque vuestra recompensa es grande en el reino de los cielos, pues de la misma manera fueron perseguidos los profetas enviados
antes de vosotros. Ajá. ¿Sí? Sí, todavía, sí. Después dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su espíritu, ¿cómo le sería de vuelta? No Pero será útil para nada. Fíjense el valor que tenemos. Somos la sal y somos la luz del mundo. ¿Y qué dijo Jesús en el 17, como estaba diciendo hace un ratito? Señor, no los quites del mundo. ¿Por qué? Porque esto es para preservar y esto es para que yo me manifieste y eso es para que tengan un carácter y eso es para que sean hijos de Dios. Pero eso sean mis hijos, hijos de testimonio. Y este es el carácter, esta es la realidad de lo que son sus corazones. Eso no es doctrina. Eso es una realidad de lo que es Dios en el corazón del hombre. Y si uno no puede, o si no lo vive, simplemente tenemos que el Espíritu nos constriñe para que eso se pueda vivir. Y eso es donde uno pide la ayuda. No se crean que nosotros pues tenemos la ayuda de Dios 100%, pero tú la tienes que pedir. Porque cuando tú tienes que perdonar a alguien y no puedes perdonar porque te duele, pues tú dices, esto es una ley. Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Sí, dice aquí, ni os pase por la mente la idea a ver, lo dice, ¿eh? que he venido para declarar Ni te pase por la mente la idea. Para declarar abrogada la ley, o sea, la Torá o los profetas. Si ya la ha cumplido toda, no, pues no, yo no la voy a quitar. Dice, no he venido a abrogar, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una letra, ni un chiquitita, adorno de una letra exagerada pasará. no va a pasar nada. Quiere decir que eso todo queda ahí perfectamente escrito ahí. No lo puedes romper la Biblia a la mitad. Si el Nuevo Testamento es toda la Biblia, ya esto pasó. Dice, hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torá que le sea aplicable, aún tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también los desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerle, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Ahí seguimos un poquitito más porque no termina todavía. Pues os digo que si vuestra manera de interpretar o obedecer la Torá o la palabra no va más allá de la establecida por aquellos soferim y perishim, ¿qué cosa es bueno, eso está en hebreo, para ir y recibir la justicia prometida en la Torá, entonces no entraréis tampoco al reino de los cielos. ¿Dónde vas a escribir eso? Por el 20. 20. A ver cómo dice. Ok, entonces el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Fíjense bien, hermano. Son realidades. No entramos en el reino de los cielos porque creamos una doctrina. Y muchos van a quedar. Miren cuánta en esta enseñanza de la pandemia de todo el mundo y de todas las cosas que están pasando en el mundo. Y todavía lo que falta, porque todo lo que falta está escrito ahí. Sino que ahora, lo que están enseñando que eso es para después, se han quedado con la boca abierta porque después de esto viene otra cosa. Y después de otra cosa, dice que el hombre no necesita a Dios para gobernar la tierra, todo el mundo, un solo gobierno que hay en el mundo. Dígame si eso no es lo que es el anticristo. Y todavía no se dan cuenta que está más clarito que ni el agua, como dice. Todavía sí. Ok, estamos en el sermón del monte. Estamos en el sermón del monte. Estamos en el sermón de 20, ¿verdad? 21. Sí, 20. Oíste que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás.
por lo que ha sido explicado que cualquiera que cometa asesinato automáticamente será traído ante un tribunal de juicio. ¿De juicio? Pero les digo que esto significa algo más profundo aún, que cualquiera que se llene de ira contra su hermano deberá ser traído a un tribunal de justicia. Y cualquiera que llene de ira, avergüence que su diga, hermano. cualquiera que diga fatua. Ajá, dice cualquiera que lleno de ira, Que lleno de avergüence ira. a su hermano públicamente diciendo, eres un imbécil, que no sirve para nada. Deberá ser traído a juicio ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga a su hermano tonto, bueno, no quiero decir Sí, claro, no, a su hermano. Desgraciado. Tiene algo contra ti. Así dice aquí. Automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero del fuego. Por tanto, si al momento de estar frente al altar del templo, entregando una ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, el primero que debes hacer es dejar tu ofrenda delante del altar, salir corriendo a ir a tu hermano, reconciliarte con él, primero, y entonces ve de nuevo y presenta tu ofrenda. Si con razón alguien te pone una demanda, trata de resolver la disputa inmediatamente, cuando estando con tu demandante en el camino hacia los tribunales, todavía haya tiempo. No sea que por tu indisposición a resolver el conflicto, tu demandante te lleve a los tribunales y entonces el juez ordene a su oficial que te ponga en la cárcel. La cárcel, punto ahí. No nos damos cuenta de que es una relación, con una ley que es una ley espiritual, una ley donde la realidad del amor de Dios es lo que prevalece en nuestra realidad de Cristo, en nuestros corazones. Porque una persona religiosa no tiene por qué, puede pensar de que eso es una, ¿cómo es? Que eso es una cosa que se aplica a otras personas, a unas sí y otras no. Sí. Es para todos, es una ley para todos. Esa es la ley del reino. Okay, entonces tenemos el 26. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ok, 27. Oíste que fue dicho a nuestros padres, no cometerás adulterio. Pero yo lo digo. Pero os digo que debéis entender esto en un nivel más profundo aún. Cualquiera que mire a una mujer y la codicia sexualmente ya cometió adulterio contra ella en su corazón. Así es. Por lo tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer en tan horrible pecado, sácalo de un solo tirón y arrójalo lejos de ti, porque es preferible que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea echado al abismo eterno. Y si en tu mano derecha, la que te causa caer en el pecado, córtala, échala lejos de ti, porque es preferible que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al abismo eterno. Oíste que fue dicho a nuestros padres. A nuestros padres. Cualquiera que decide romper el vínculo matrimonial con su esposa porque encontró en ella algo indecente, está obligado a darle un documento de divorcio. Mas os digo que la intención de este mandamiento es evitar que se rompa el vínculo matrimonial, por lo que, excepto en caso de infidelidad, todo lo que eche de su casa a su esposa causará que ella cometa adulterio y por tanto él será responsable de ese pecado. Y el que se case con una mujer echada de casa de su marido en esas condiciones establece una relación adúltera con ella. Ok, déjame decir algo que tiene que ver con la ley, una cosa simpática. Okay. Yo tuve aquí que divorciar a una familia que yo no casé, una parejita. Yo me recuerdo, estaba en la oficina de atrás y entonces ellos vinieron, muy linda, una persona muy linda. Ellos hacían así, vivía ella viuda y él era divorciado. Y entonces se juntaban los fines de semana, iban a comer, iban a pasear, lo que fuera. Y entonces, tú sabes, como hacen ahora las parejas que no tienen que ir, no se casan ni se van legalmente ni nada, porque realmente no había ningún compromiso. Ya no, eran gente grande, no eran muchachos jóvenes ni personas adultas naturales, ¿no? Sino que simplemente son personas, como dicen aquí, de la tercera edad. Y entonces llegaron ellos, venían peleando y yo, ¿quieres traer por aquí de nuevo? Entonces me dijeron, no, queremos que divorciar. Yo dije, mira, la ley aquí me permite que yo case, me permite que yo dé la bendición, pero yo no puedo divorciar, porque está por arriba de mí. Pero
siempre que tú te vas a casar, ya sea pastor o sea un cura, te dice, lo que une Dios no lo separa el hombre, va a ser el deseo. Pero aquí la ley dice otra cosa. Aquí la ley dice que si no te va bien, que te divorcies. Y la ley de Dios. Pero la iglesia de entrada no hace eso. Entonces, yo tranquilicé la cosa, los ánimos, ¿no? Estaban caldeados. Y entonces le dije, bueno, pero vamos a hacer la sección. Yo voy a hacer algo que realmente a ustedes les hace falta, porque ustedes no andan como perro y gato. Y claro, como era una cosa espiritual, porque yo tampoco los casé, ni estaban casados tampoco. Pues entonces, ¿cómo yo lo iba a hacer eso legal si yo no tengo ni siquiera legalidad para divorciar a nadie? Ni siquiera lo considera. El gobierno siempre quiere tener a los pastores por abajo de ellos, aunque tenemos leyes muy buenas. ¿Ves? Inclusive ahora fueron violadas leyes, ¿ves? Por todo este asunto. Pusieron con multa a algunos pastores y todo por el estilo. Pero eso no se puede hacer. Aquí hay separación de poderes. Y no te puedes inventar una pandemia ni puedes inventar una fiesta de fin de año para hacer lo que te dé la gana. Inventar una ley de pronto por lo que fuera. Pero bueno, como la cosa estaba tan rápida y la gente sabe eso, todo pasó. Pues esta gente pues estaban, los calmé, tranquilos. Y pasé un rato muy, muy agradable porque la cosa pues, terminó como todo el mundo riéndose. Y yo di una palabra que los tranquilizó. Y eso fue la aventura aquella que terminó con un happy end. Un final feliz. ¿Por qué? Porque salieron distintos como entraron. Entraron peleando y salieron haciéndose chistes uno con otro. Yo estoy seguro que los separó lo que es la muerte natural. Porque simplemente lo que llegaron a una amistad y un amor que realmente se puede experimentar. Pero ellos querían que fuera de esa forma. Y simplemente con un poquito de sabiduría, pues la cosa cambió. Esta es la realidad de la ley de Moisés. La ley de Moisés también tenían otra, por ejemplo, si ellos tenían la oportunidad de que ellos pudieran tener otra esposa, concubina, que le llaman la escritura. Inclusive dice si tiene un varón que nace de una concubina y nace de su esposa, y los dos son primogénitos, entonces ¿a quién le dan 2 partes de la herencia y quién toca una parte de la herencia? Y dice a la que el hombre se unió por amor, no porque el padre la unió ni nada de eso. ¿Me entiendes? Que hay casos que tenemos aquí de Jacob, ¿se recuerdan? Es una historia bien interesante. Bueno, pues todas estas cosas son... Y dice que esa persona entonces tiene doble porción. ¿Por qué creen ustedes que le están pidiendo doble porción? Una herencia del primogénito. Él quería ser el primer hijo. Él quería ser, ese es... sí, entonces Eliseo, yo quiero doble porción. Yo quiero ser un hijo. Entonces, ¿qué le dijo a Elías? Eso tú me estás pidiendo una cosa bien difícil. Estaba pidiendo una cosa que ahora nosotros podemos tener. Lo podemos tener en Cristo, porque fíjese que nosotros hemos recibido a Jesucristo de gratis, y porque Él buscó a muchos de los que estamos aquí, muchos de los hermanos que van a escuchar acerca del tabernáculo de David. Simplemente el Señor se reveló a los corazones de ellos. A mi abuelo, el papá de mi mamá, que yo sepa, porque ella sepa, que sepa la familia, pues no sé cómo es que conoció a Jesucristo, pero él oraba por los hijos y sanaba y hablaba en lenguas y profetizaba. Pero sin embargo, ellos no saben nada de eso. Y su esposa, mi abuela, menos, yo era más católica que mi abuela por parte de madre, así que ella no le importaba que tú le dijeras ni católica ni nada.
Ella se ponía a reír. Si le decía a usted, decía, ay, hijo, no me hagas tan bien. Pero la otra abuela decía que entrar ahí pidiéndole la bendición. Y abuela, quiero pedirte, quiero darte la bendición. Entonces ella nos daba la bendición. Bueno, pues simplemente a veces nosotros no sabemos cómo es que adquirimos las cosas o cómo es que el Señor se reveló a algún familiar. Porque te acuerdas que antiguamente y en la cultura de nosotros hispanas no daban muchas razones a los hijos. Simplemente lo que veían, lo que ellos hacían, y si era algo bueno, pues se recibía. ¿Quién no está enfermo y quiere que alguien le ore? No le importa si dice una jerigonza, si dice habla en lengua, o si no dice nada, si dice tú. El problema es que se sane, ¿no? Entonces, ahí están las cosas. Terminamos con esto, pero yo sé porque si le digo que ustedes lo lean, después entonces el domingo le digo, ¿quién leyó? Y le van a dar pena no levantar la mano. ¿Ok? Y entonces no nos vamos de aquí. Además, si nos da hambre, tenemos más tamales ahí. Sí. Hay comidita. Sí. Bueno, te seguimos aquí. ¿Dónde quedamos? A ver, quedamos aquí aquí estaba buscando. Aquí quedamos en, a ver. 32, 33, 34. También oíste 33. 33. Que fue dicho a nuestros padres, no faltarás a los juramentos que hayas hecho, sino que cumplirás al Eterno lo que hayas jurado. Muy Pero importante. os digo que la intención de este mandamiento es protegerte de hacer juramentos que luego no puedas cumplir. Por lo tanto, no hagas juramentos falsos, ni por el cielo, porque ahí está el trono del Eterno, ni por la tierra, porque es el pedestal donde descansan sus pies. Ni siquiera estando en Jerusalén jurarás por ella, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco harás juramento tomando como garantía de tus palabras tu propia cabeza, porque no tienes el poder de cambiar un cabello blanco en uno negro permanentemente. Por tanto, asegúrate que cuando digas sí, sea sí, y cuando digas no, sea no. Porque el que tiene que hacer depender su palabra de algo, más allá de esto, del maligno procede. Sí, que Más allá del maligno procede. Sí. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que el propósito de ese mandamiento no es promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Por tanto, el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Sí, el que quiera llevarte a los tribunales para quitarte tu camisa, déjale también tu talit, que es el manto de oración. Y si una autoridad militar te exige que le lleves una carga por una distancia de 1 kilómetro, 3,5 kilómetros, llévasela el doble. Al que te pida, dale. Al que te solicite un préstamo, no lo envíes con las manos vacías. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Pero en verdad os digo que por el bien de la paz debes actuar así. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orad por los que os calumnian y os persiguen para que se arrepientan. Pero haciendo esto, llegaréis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si saludáis a vuestros compatriotas solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen los gentiles lo mismo entre ellos? Sed pues perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Ok, introducción ahora para la oración. Vosotros pues oraréis, sí, el 9. No, es el capítulo 6. Digo, el 6, sí, capítulo 6. Sí, vamos a llegar ahí. Sigue. ¿Es el 6? Sí, el 6. Guardaos de hacer vuestra justicia. Capítulo desde el 1 en adelante o del 5 No. Cuando El capítulo 6. Sí. Pero, ¿cuál fue el último que leíste? El capítulo, ya terminamos el capítulo 5. Bueno, eso es 6. Bueno, cuidaos de dar vuestros donativos a los pobres delante de los hombres con la intención de ser vistos y aplaudidos por ellos, porque no tendréis entonces recompensa alguna de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando tú des eso, no hagas tocar una trompeta delante de ti como los hipócritas hacen en la sinagoga
y en las calles para ser reconocido por los hombres. De cierto os digo que esa es toda su recompensa. Mas cuando tú estés dando tu limosna, asegúrate que tu mano izquierda no sepa qué está haciendo la derecha, para que tu donativo a los pobres sea dado en secreto a fin de no ser avergonzados públicamente, y tu Padre que ve en secreto se encargará de recompensarte a la vista de todos. Y cuando estéis haciendo vuestras oraciones, no hagáis como los hipócritas, que les fascina orar en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para exhibirse como piadosos delante de los hombres. De cierto os digo que esa es toda su recompensa. Mas tú, cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto y cierra la puerta con llave. Y entonces comienza a orar a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto se encargará de recompensarte. Y cuando estéis orando, no repitas mecánicamente las mismas cosas como los paganos, que piensan que por repetir y repetir conseguirán lo que piden. Por tanto, no actúes como ellos, porque vuestro Padre conoce exactamente cuáles son vuestras necesidades reales antes que vosotros le pidáis. Fíjense que Y ahí entonces le da, es muy importante, porque son palabras de Jesús. Sí, son palabras de Son Jesús. palabras de Jesús. Que eso es para toda iglesia, lo mismo católica que protestante, que vaya, ¿me entiendes? Esto es lo importante, las palabras de él, de Jesús, lo que él dice, eso es ley. Entonces, fíjense, vamos al 9, porque todavía no he terminado. Recordemos que estamos leyendo lo que es el sermón del monte. Vosotros oraréis pues así, siguiendo este orden. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a ti el reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados como perdonamos a los que han pecado contra nosotros. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones cuando pecan contra vosotros, también vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones cuando pequéis contra Él. Pero si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará los vuestros. Y cuando estéis así ayunando, no hagáis, ¿sigo ahí? Sí. Deprimir vuestro semblante como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que todos se den cuenta que ayunan. De cierto os digo, esa es toda su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, pon aceite perfumado sobre tu cabeza, lava tu rostro, para que nadie se dé cuenta que ayunas, excepto tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará delante de todos. No dediquen vuestra vida a hacer tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido la destruyen, o donde ladrones pueden hacer un túnel a escondidas y robarlo. Dedicaos más bien a hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde ladrones no pueden hacer un túnel para robarlo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El ojo es como la menorá del cuerpo, el ojo. El ojo es. Por tanto, si tienes un ojo bueno, para ser generoso, todo tu cuerpo resplandecerá como la menorá. Bueno, la menorá es el candelero. Candelero. Pero si tienes un ojo malo, para ser mezquino, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por tanto, si la única luz que hay en ti está apagada, qué grande será la oscuridad misma que te rodeará. Ninguno puede servir a dos señores. Ningún esclavo puede servir a dos amos, porque siempre amará al primero más que al segundo, o al segundo más que al primero. De la misma manera, no podréis servir al mismo tiempo al Eterno y a tus tesoros materiales. Por tanto, ya que habéis escogido servir al Eterno, no estéis ansiosos por vuestra vida material, que habréis de comer, que habréis de beber, ni de vuestro cuerpo con qué os habréis de vestir. ¿No es la vida más valiosa que la comida? ¿El cuerpo más valioso que el vestido? Mirad atentamente a las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan el grano en graneros, y sin embargo, vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? Y por el vestido, ¿por qué ponéis tanto afán en ello?
Considerad atentamente cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan con fatiga, ni se hacen de ropas hilando. Mas os digo que ni aun Salomón, cuando estaba en el máximo de su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si es así, como el Eterno viste a la hierba del campo, que hoy está en pie y mañana se seca y es echada en horno de fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os angustiéis el alma diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles dedican su vida detrás de todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no estéis ansiosos por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios problemas. Suficiente para vosotros es la fatiga de cada día. Ok, fíjense bien que nosotros estamos leyendo palabras copiadas por Mateo de las cosas que Jesús estableció allí. En algunas Biblias como la que yo tengo, ella no tiene eso en rojo, pero yo tengo aquí todo en rojo. Esas son palabras de Jesús. Jesús las dijo, las habló allí en hebreo, en arameo. Y le tenemos que dar la importancia que tiene, porque no es cualquier persona, es el rey del universo, es el rey de la Vía Láctea, es el rey de Andrómeda, es el rey de todo lo que es, hasta lo último de toda la, sí, hasta lo último de todo, hasta donde llegan los telescopios, hasta donde podemos nosotros ver. Más allá todavía. Entonces ese es Jesucristo. El reino que viene no es el reino que ya está aquí en nuestro corazón, es el reino eterno. Y es el reino de todo el universo, de todos los cielos. Y dice, ¿cómo dice la Escritura? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Y tenemos aquí el testimonio, hasta en letra roja aquí, la tengo yo en Mateo aquí. Estamos leyéndolo ahí. Y no es muy largo. Pero más sin embargo, en la naturaleza de uno, estamos leyendo, ya llevamos un capítulo leyendo, y empieza uno a inquietarse. Y menos mal que comieron los tamalitos. Porque si no están los tamalitos, yo veo. Y a mediodía, duerme. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a participar del Dios eterno, a participar del Espíritu de Dios, a participar de Jesucristo, a participar de que el Padre le dio el reino universal, y venga tu reino, no es que venga cualquier, porque va a venir el reino aquí nada más a Israel, aquí a Estados Unidos, a Europa, a América del Sur, y allá todos los hindús van a seguir con Krishna y con el otro. No, hermano, es el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el rey del universo. Eso es el tabernáculo de David, para que el resto de los hombres busquen a Jehová. Y si acaso encontramos por ahí otra gente que no son las 5 razas de aquí del mundo, y es una raza que son de verde o azules o de otro color, le vamos a tener que decir, ¿sabes quién es el rey del Señor, el Señor de señores, el rey de reyes y Dios, nuestro Dios eterno y poderoso? Y su espíritu llena toda la tierra, y su espíritu tiene todo el poder de poner debajo de sus pies a todo enemigo. De Apocalipsis se salió a vencer y es vencedor, y estaba en su muslo escrito con su ropa manchada de sangre. Ese es el reino, eso es lo que vale. Aquí no, el Señor no tiene por qué sacarnos absolutamente. Ese es el reino que viene, un reino, el reino universal. Y se queda uno, mire,
Mira question mark. como termina cuando el capítulo 7 es muy importante. El capítulo 7 es muy importante, sí. Muy Todo importante. es importante, Pero cuando termina lo que está diciendo en el Sermón del Monte, en el verso 28, capítulo 7, capítulo 7, dice, 28. y sucedió que cuando Yeshua terminó de hablar, los que estaban allí escuchando le quedaron maravillados de sus palabras, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad por sí mismo para explicar la Torá, o sea, la ley, la palabra, y no como los intérpretes de la ley. El 28. Sí, el 28. De ahí se termina el Sermón del Monte. Ahí termina. Entonces, capítulo 7 es muy importante leer, Sí. porque habla de criticar. Es bueno que ustedes puedan ver, porque tenemos en los 4 evangelios tenemos citas de Lucas, Mateo, tenemos en Lucas y hay otras referencias, pero fíjense que sería muy bueno que pudiéramos nosotros apartar un poquito de tiempo y lo más tranquilo que podamos y repasemos ahí el Sermón del Monte completo. Y nosotros hagamos las preguntas que hagamos. Las mejores revelaciones del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios me reveló. Y yo me la viví en un closet, con la Biblia y orando. Y yo dije, Señor, yo vine aquí porque yo quiero que lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, el gran ejército que todos estos años que hemos perdido ahí haciendo doctrinas y peleando más por ser, no voy a decir la denominación, y otra gente peleando también por ser la mejor denominación y todas las mejores denominaciones, cuando nosotros no nos dio el Señor una denominación, de lo que nos dio fue un reino. Y el reino no nos dio otro cuerpo, sino para vivir el cuerpo que tú tienes. Y no nos dio otro corazón que el tuyo, que tú tienes. Y no nos dio un espíritu, no nos dio un alma y un cuerpo que no sea la realidad de que tú vives y la realidad de que se reveló a ti. Hay muchas cosas que pueden escandalizar a otros, pero llegó el momento de que nosotros podamos tomar estas cosas serias y tan particulares. Mira, nadie tiene que saberlo. Si eres casado o casada, no tienes que saber ni tu esposo ni tu esposa, pero sí lo tienes que voltear completamente o poner tu corazón en tal forma de que realmente tú tengas confianza. Si tienes que decirle al Señor, Él no te va a hacer pasar pena. Él puede callar de amor, pero no te va a decir y te va a regañar por las cosas que tú le preguntes. Pero una vez un ingeniero, y debo terminar con esto, una vez un arquitecto me dijo, estaba hablando conmigo y quiso que yo le hablara acerca de Jesucristo. Entonces, ya. Sí, entonces yo comencé a hablar con él y él me dijo, espera. Tú me estás hablando de una persona que como que tú la conoces. Y yo, sí, claro, toda la vida la he conocido. Porque, ¿quién es Jesucristo para ti esta noche? ¿Será la historia que te hacía tu mamá para dormirte o el sermón del maestro del cura de la esquina, de la iglesia de la esquina? Jesucristo es la experiencia de vida que tú tienes. Y cuando Jesús vino a tu corazón, o cuando tú tuviste conciencia de que Dios estaba dentro de ti, no sé cuándo sea, ese día tú no eres aparte de Jesús, eres aparte de su creación, eres aparte del reino. Esa es la eternidad que Dios puso en el corazón del hombre. Los filósofos, las distintas escuelas de teología y cuantas otras cosas, gente que creen saber más que Dios, están todos hablando porque quieren que les oigan. Pero hay uno que no está apurado para que nosotros podamos participar de él. Pero en estos días, cuando ya se acercan las cosas, cuando vemos que realmente Él puede hacerlo,
debe haber también un deseo en nuestro corazón que decirle, Señor, yo sé que hasta ahora tú aparentemente no te apuras porque la gente sepa nada, pero yo sí necesito que tú me transformes tú, yo necesito que tú hagas un trabajo en mí especial. Y ese trabajo es que yo pueda dar testimonio de que realmente tú eres una persona real que yo conozco. Padre, te damos gracias, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el reino tuyo es un reino eterno, un reino que pasa todos los cielos y toda la tierra y todo el universo. Y tu reino, Señor, en cada uno de nuestros corazones nos falta todavía mucho para que tú reines. Pero queremos descansar esta noche en ti, queremos saber que realmente tú, Señor, recibes los deseos de nuestro corazón de que realmente el reino de los cielos se ha acercado. Te damos gracias por la vida, porque tú nos enviaste aquí a esta tierra y nos pusiste en un lugar que tú escogiste para nosotros. Te damos gracias. Te damos gracias por este evangelio del reino y te damos gracias por lo que tú tienes preparado de bien y misericordia para toda la humanidad. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por ese sermón del monte que realmente nosotros necesitamos leer muchas veces y sobre todo que tu Santo Espíritu nos revele y nos enseñe cómo es que nosotros debemos entender estas cosas y ponerlas por práctica. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.